A ver, bien, muy buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Jocelyn Villavicencio y conmigo vas a llevar el curso de Historia Universal, que en mi parecer está un poquito mal utilizado el término, pero como se ha generalizado, tenemos que utilizarlo. Muy buenas, muy buenas. Hoy en día ya no se habla de una historia universal porque si te das cuenta, en realidad estamos hablando de Europa y algunas zonas de Oriente, específicamente India, China, por ahí Japón de repente. Muy buenas, muy buenas. Muy buenos días. Entonces, no hablamos de una historia, no hablamos de una historia universal, hablamos de una historia occidental o de Occidente. Muy buenos días, muy buenos días. Entonces, para hablar de esta historia de Occidente, necesitamos ir entendiendo algunos conceptos previos. Muy buenos días. Entendiendo algunos conceptos previos, porque hoy, específicamente hoy, vamos a ver hominización y vamos a ver prehistoria como tal. ¿Ya? A ver, antes de iniciar a hablar del proceso de hominización, tenemos que ir entendiendo lo que es la ciencia histórica. Esa historia que tú memorizabas con fechas, que recordabas nombres, está desfasada. Específicamente, estamos hablando de un desfase de unos 50 años más o menos. La historia dejó de ser descriptiva, es decir, describir y tomar nombres, eh, a mitad del siglo XX. Es más, ya al inicio del siglo XX la ciencia histórica estaba muy desapegada de los datos porque ya los estaba desmintiendo. Entonces empezó a formarse una nueva, o mejor dicho, un nuevo grupo de historiadores que le dio más sentido a la historia y lo convirtió en historiografía, que no es lo mismo que la historia. ¿Okay? Entonces, empezaron a aparecer nuevos términos, empezaron a aparecer nuevos conceptos, y uno de los nuevos conceptos que aparecen, sobre todo durante esta segunda mitad del siglo XX, es la ciencia histórica, que se describe como una ciencia social. ¿Qué es una ciencia? Que tiene un objeto de estudio. ¿Mm? Un objeto que puede, digamos que analizarse a través de fuentes y establecer conclusiones. Por eso se llama por eso se llama ciencia, por eso es una ciencia social, ¿ok? Igual que la economía, igual que la sociología, la antropología, es una ciencia social que tiene como objeto de estudio aquí nuestro señor, el ser humano. Pero el ser humano en diferentes formas de interpretarlo, en el espacio y en el tiempo. Ojo, no es espacio-tiempo. En física, espacio-tiempo es otra cosa. Espacio y tiempo en la ciencia histórica se refiere a dos variantes completamente distintas. El espacio, el lugar donde se desarrolla el hecho. El tiempo, bueno, el tiempo puede variar un poquito. Depende de categorías históricas y no categorías temporales. Y ya sé, estás volando un poquito con las categorías. Sí, ahora vamos a poner ejemplos. Pero quiero que entiendas algo, el tiempo en la historia no se siente o no se ve de la misma forma que la vida cotidiana. No hablamos de horas, no hablamos de años, hablamos en otros términos. Para ser específica, ahí está, hablamos de periodos que a nivel cronológico no tienen una duración específica, pero sí una especie de, digamos que explicación, podría decir, explicación de su duración. Puede ser de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Con qué nombres los colocamos? Acontecimiento, coyuntura y estructura. El tiempo en la historia funciona así. No hablas de años, hablas de coyuntura. No hablas de un día en específico, hablas de un acontecimiento histórico. No hablas de siglos, hablas de estructuras, porque cada tiempo tiene una implicancia muy curiosa. Entonces, para que quede un poquito más claro, te voy contando. Por acá. Eh, la Escuela de los Anales es una escuela de historia que recopila información, tiene muchos historiadores y estos historiadores intentan establecer una jerarquía en el conocimiento histórico. Braudel fue el que te plantea esto.
Uno de los problemas que vamos a tener a nivel histórico es que no sentimos el tiempo de la misma forma. La coyuntura histórica, por ejemplo, que tenemos en estos momentos, que es muy fuerte en nuestro país, no tiene más de 2 meses. Sin embargo, parece que ha pasado mucho tiempo. Te hablo de la coyuntura del nuevo gobierno, la coyuntura política. Ahora, si hablamos de la coyuntura sanitaria, parece que ha pasado años y no ha pasado más de 1 año y medio. Entonces, la coyuntura te hace entender el contexto de diferente modo. Mientras que el acontecimiento es aquel momento donde tú le puedes dar una fecha específica. Por ejemplo, si hablamos por ahí, a ver, quedamos, por ejemplo, ¿de qué podemos hablar? A ver, de la caída del muro de Berlín. Ahí está, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín se va a dar el 9 de noviembre de 1989. Y ese acontecimiento, ese día en que la gente dijo, hoy traemos abajo el muro, que ya no era un muro, que eran dos, pero bueno, ese día que hicieron ese acto representativo, empezó toda la caída de lo que significa la Guerra Fría como tal. Entonces, un acontecimiento puede marcar un hecho en adelante. Una coyuntura marca un hecho en el presente. ¿Y la estructura qué es entonces? La estructura dura siglos. La estructura empaña la forma en cómo se comporta la sociedad, la economía, cómo se comporta el gobierno, porque la estructura es una forma en la que se configura un estado o un territorio por mucho tiempo. Por ejemplo, de repente ya has escuchado esto, que el Perú se encuentra bajo una estructura neoliberal. Y pues a nivel histórico hay una época llamada el surgimiento del neoliberalismo, después de la Guerra Fría, y que este neoliberalismo llegó a empañar a muchos países, incluido el Perú, porque el Perú recuerda que durante la Guerra Fría fue fuertemente influido por la potencia americana. Entonces, hablemos de una estructura neoliberal que ha empañado la sociedad, que ha empañado la economía, que ha empañado la política, y entonces es una estructura que existe. Si nos vamos a nivel histórico, vamos a encontrar lo mismo. En la Edad Media, la estructura fue única en muchos países de Europa. Vamos a encontrar, por ejemplo, que en el ámbito religioso, los países o los estados, mejor dicho, los reinos de esa época de la Edad Media, tenían una cercanía fuerte con la Iglesia Católica, desde la religión, lo que empañaba la economía, porque tenías una economía eh, agrícola, pero que dependía del régimen de diezmos. Y luego vas a tener una sociedad políticamente gobernada por alguien que es reconocido por la iglesia. Entonces las estructuras existen y las estructuras en cualquier momento se pueden caer y puede pasar a una siguiente estructura. A nivel histórico estudiamos esto y le vamos a ir dando espacios para ir desarrollando. Recuerda eso para que se te quede en la mente. Te comento, me parece que en el 2016, si no me equivoco, eh, esto vino en la Pre-San Marcos, ¿ya? En el examen de Pre-San Marcos. No te vayan a sorprender por ahí. Entonces, vamos por acá. Tengo 3 elementos históricos. La Guerra Fría, que dura desde 1945 a 1991, la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, y el Renacimiento, que lo vamos a encontrar entre el siglo XV, siglo XVI y en algunos matices hasta el siglo XVII. Entonces, ¿cuál de estos 3 elementos será un acontecimiento? ¿A cuál le puedo poner una fecha específica? Un día, un año. ¿Cuál de los 3 es un acontecimiento? Ah,
de estos tres elementos, ¿a cuál le puedo poner un día y cuál le puedo poner un año? Ah, exacto, a la caída del muro de Berlín. A la caída del muro de Berlín lo llamamos acontecimiento. Un acontecimiento que desencadena otros. Ah, muy bien, vamos bien, vamos bien. Y una coyuntura que dura muchos años y que empaña las relaciones de cualquier persona a nivel histórico. La Guerra Fría, claro. La Guerra Fría es una coyuntura porque dura años, 1945, 1991. Bien. Y la estructura entonces es nuestro renacimiento. El renacimiento, exacto. El renacimiento lo que hizo fue decirle al mundo que estaba bien hacer. Y es por ello que el renacimiento es una época que va a empañar a muchos países. Ajá. Y, por ejemplo, vamos a tener a Rávena, vamos a tener a Italia como centro del renacimiento, luego va a estar Roma, y así va a ir fragmentándose a nivel internacional. Entonces, vamos a encontrar que los periodos de tiempo tienen su implicancia en el reconocimiento histórico, ¿ya? Ahora, las fuentes históricas. Esto ya lo has visto seguramente muchas veces, así que no hay necesidad de explicarlas, pero sí para que puedas entender la diferencia entre ellas. Las fuentes primarias son todas aquellas que puedes recoger de las personas que estuvieron en el espacio y tiempo en las cuales se desarrollaron. Por ejemplo, si tú encuentras a alguien que te está hablando de los persas, pero él es griego, él vivió en el mismo tiempo que los persas. Él los observó o escuchó de ellos. Es fuente primaria, porque vivió en el mismo tiempo. Pero en cambio, si hoy en día sale alguien a escribir sobre los persas, siglo XXI, empieza a escribir libros sobre los persas, para poder validar su libro ha tenido que recurrir a las primarias, ha tenido que leer lo que otros escribieron en su tiempo. Y es por ello que los libros, la gente escritora a nivel histórico, se convierte en una fuente secundaria. Solamente aquellas fuentes que pueden decirte o pueden darte datos de la misma época y que puedan ser comprobados son fuentes primarias. Independientemente de si lo que están diciendo es válido o no es válido. Por ejemplo, Heródoto, que es el padre de la historia, nos decía que los persas eran gente que no valía la pena, en pocas palabras, era gente muy mala. ¿Y por qué lo decía? Dentro de sus descripciones nos dice que es gente que pierde tiempo bañándose, en pocas palabras. Mientras que los ejércitos atenienses se encontraban constantemente preparando sus armas para la guerra, los persas se bañaban cada día, en la tarde, en la mañana, se bañaban, eran muy pulcros, esa es la palabra. Eran muy, pero muy limpios. Y a Herodoto eso le parecía un descaro porque no estaban en las mismas condiciones que los atenienses de dedicarse a la guerra y aún así les ganaba. Las fuentes primarias puede que sean su propia interpretación, sea subjetivo, pero está contando algo que está viendo en el momento, es contemporáneo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las fuentes históricas. Por si no recuerdas, orales es cuando alguien recopila algo que había sido escrito y llevado de generación en generación. Luego está, perdón, las fuentes escritas, que son todos los documentos que se encuentran escritos en un soporte de papel. ¿Ya? Solamente vamos a hablar de fuentes escritas cuando sean escritas en un soporte de papel. Si está en roca, por ejemplo, vamos a encontrar varias formas de escritura en roca, sobre todo la jeroglífica. Esa no es una fuente escrita, es una fuente material, porque está escrito en roca. Esa es la diferencia entre lo escrito en hoja y escrito en material. ¿Ya? Lo material es todo lo que puedes tocar y lo audiovisual pues es una fuente nueva, lo que puedes colocar en soporte digital. Bien. Ahora, para entender la historia del modo en que lo hace San Marcos, tenemos que referirnos a ella a través del análisis historiográfico que hoy en día se hace.
¿Qué se busca? Analizar el hecho histórico. Ya no hablamos de fechas específicas, ya no hablamos de lugares específicos, hablamos de un trasfondo. Cuando tú resuelvas preguntas de historia, yo te recomiendo que hagas 3 pasos, que describas lo que pasó, que analices lo que acabas de describir e interpretes lo que has descrito. Entonces, mira, la idea es que al realizar tú este proceso de escribir, analizar e interpretar, llegues a conclusiones que te permitan responder la pregunta. Si te das cuenta, hoy en día ya no te dicen quién fue, qué hizo. Te dicen cómo pasó, cuál será verdad, cuál será mentira, cuál se relaciona, cuál no se relaciona. Entonces, necesitas sí o sí hacer este análisis. Ajá. Por ejemplo, si vamos a hacer este análisis del hecho histórico, el ataque japonés a Pearl Harbor, que tiene como consecuencia la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, tenemos que ir interpretando, tenemos que ir analizando el hecho histórico. Empecemos describiendo. ¿Qué pasaba con Japón? Japón se expandía hacia el Océano Pacífico. Japón ya había conquistado toda la costa, ya la había conquistado costa de Asia, tenía varias zonas. Así que empezó a buscar una expansión hacia el océano, conquistando islas del Océano Pacífico. Pero Estados Unidos estaba en su camino. Estados Unidos no estaba en la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco era un ente pacífico. Así que hay que describir qué estaba haciendo Estados Unidos. MacArthur es un geopolítico. MacArthur decía que aquel que encontrara una posición estratégica en el Océano Pacífico podía convertirse en una potencia naval muy similar a la potencia de Inglaterra en su momento. Así que MacArthur aconsejó y aconsejaba siempre no ingresar a la Segunda Guerra Mundial, pero hacía maniobras para intentar un paso sorpresa al ataque de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se estaba preparando para entrar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo había hecho? Había concretado espacios militares en islas, sobre todo en las islas del Pacífico, y había hecho múltiples relaciones con países que le permitían hacer el mismo estudio en sus islas. Y por eso vamos a encontrar grandes puestos militares en varias islas por todo el Pacífico, al borde de la costa de la costa oceánica, del continente oceánico, y la costa de América del Sur. Entonces, lo que estaba haciendo Estados Unidos era expandirse geopolíticamente sin conquistar, pero haciendo relaciones hacia el sur para tratar de pasar por el Paso Drake, que es el paso que está en la parte sur de América del Sur, por la Antártida, y cruzar a la Segunda Guerra Mundial. Japón no lo sabía en su totalidad, pero veía cómo Estados Unidos se expandía. Y los intereses japoneses de ser potencia, ahí está el análisis, los intereses japoneses de ser potencia se veían obstaculizados por los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Así que interpretemos, ¿por qué Japón ataca una de las zonas de Estados Unidos? Porque es un peligro. Ahí está, es un peligro, lo siente un peligro. Y entonces podemos establecer nuestras conclusiones. El ataque japonés a Pearl Harbor es un adelanto de las políticas bélicas que Japón quería hacer frente a un enemigo que veía a futuro, Estados Unidos. Y Estados Unidos vio en el ataque japonés de Pearl Harbor el punto específico para entrar a la guerra. Ya estaban preparados. Lo utilizó de excusa y entra a la Segunda Guerra Mundial. Y como están muy, pero muy en forma, pueden iniciar la guerra y ganarla. Entonces, es todo un proceso que el hecho histórico que lo veías tan fácil, el dato, Japón atacó a Estados Unidos y Estados Unidos entra en la Segunda Guerra, tiene un trasfondo. Y te van a preguntar así, ahora en los exámenes, ha cambiado mucho. Entonces, tenemos que ir siempre con estos 3 pasos. Describe, analiza e interpreta. Lo que vamos a ver en estas clases va a ser las 2 primeras, la descripción y el análisis de ciertos hechos. En ti queda la interpretación y las conclusiones. Así que
Mi recomendación siempre es que tengas un lápiz, lapicero, OneNote o algo para escribir y de este modo puedas recopilar toda la información y vayas interpretando y sacando tus conclusiones, ¿ya? Ahora, ya que vimos lo que es la historia, el tiempo histórico y lo que fueron las interpretaciones, vamos con esta división clásica. Primero, hacer el disclaimer. Bueno, nosotros solamente conocíamos 3 edades. Ajá. La edad antigua, la edad media y la edad moderna. ¿Por qué? Porque un ilustrado nos hizo esta división. El ilustrado lo hizo. ¿Qué quería este ilustrado? Hacer entender que la edad antigua era una época clásica con muchos descubrimientos, ¿no? Y que luego llegaron ellos y quisieron replicar lo mismo de la edad antigua, ser muy grandes, como Roma, como Grecia. Entonces, este ilustrado lo que nos dice es que pasar de una época grande a una época nuevamente grande significa que en el medio sucedió algo, tuvo que hundirse. Entonces, los ilustrados que se llamaban a sí mismos iluminados, que se llamaban a sí mismos o llamaban a su época la ilustración, empiezan a notar que en la Edad Media no hay tantos descubrimientos y culpan a la iglesia de que no haya descubrimientos y se convierte la Edad Media en la época oscura, donde todo el conocimiento se esconde o simplemente no existe. Cosa que hoy en día sabemos que es completamente falso. En la Edad Media hay muchos descubrimientos, sobre todo del lado musulmán. Pero la idea trágica de la Edad Media, siendo oscura y muy, pero muy atrasada, es una cuestión meramente ilustrada. Entonces nos pusieron esas 3 edades y ellos se colocaron al final de esta. Se colocaron en la Edad Moderna. Pero después de esta Revolución Francesa, la edad contemporánea va a iniciar y se va a aumentar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿O de dónde sale la idea de que esto se sigue entendiendo de este modo? Hoy en día hay muchas formas de hablar de división de la historia, muchas, pero esta clásica sigue su rumbo, sigue existiendo, porque ahora la historiografía que te hablaba de tiempos le da sentido a por qué lo partieron de este modo. ¿Recuerdas que hablábamos de tiempos de duración estructural, tiempos de estructura, ¿no? Que dura siglos, y acontecimientos específicos que pueden ponerse una fecha y un día y un año? Bueno, resulta que sin querer, la gente que hizo esta división de edades hizo referencia a este hecho que ya es muy reciente, muy contemporáneo. Y te habla de estructuras, por ejemplo, cuando la edad antigua tiene una composición específica. Tiene como grupo político a los reinos o los emperadores, tiene como función religiosa el politeísmo, tiene como función social la división en grupos, ¿ok? Grupos sociales, no clases sociales. Decir clases sociales es citar la teoría marxista de la historia y recién podemos empezar a hablar de clases sociales como tal en Egipto y no toda la edad antigua tiene clases sociales, son grupos sociales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo esta estructura de la edad antigua cambia hacia la edad media con un acontecimiento. No es que la gente haya dicho en el año 476, hoy es 1 de enero, ya no estamos en la edad antigua, ahora estamos en la edad media. No, empezaron a decir y a hacer cosas que hizo cambiar la estructura de la edad antigua. Cuando cae Roma de Occidente, lo que se instaura son reinos bárbaros, los reinos políticos que existían en la edad antigua, que tenía que ver con la sangre, ahora tiene que ver con la procedencia, reinos germanos, reinos de Alemania. La estructura política, perdón, religiosa de la edad antigua, que tenía que ver con muchos dioses, ahora en la Edad Media tiene que ver con un solo dios. La religión cristiana impera. En el aspecto económico, en la Edad Antigua se hace mucho comercio y en la Edad Media funciona el feudalismo como base económica. Igual sucede cuando cambian a la Edad Moderna. Los reinos germanos cambian a la Edad Moderna y se convierten en reinos de territorios específicos.
Es más, se convierten en estados modernos, donde el poder es centralizado. Mientras la Edad Media era un poder mucho más abierto, la Edad Moderna es un poder centralizado en una capital. En el aspecto económico teníamos que la agricultura y el feudalismo era la parte fundamental de la Edad Media. En la Edad Moderna es el comercio, pero no un comercio general, es un comercio mercantil. Es decir, dejan de comerciar internamente como lo hacían en la Edad Antigua y empiezan a comercializar a las afueras. Entonces, la forma de entender todos los procesos está en función de las estructuras y de los acontecimientos. Los acontecimientos cambian la estructura. Ahora, la edad contemporánea sigue, sí pues, la edad contemporánea sigue, porque la estructura que se genera en la Revolución Francesa, la división por clases sociales, porque en la Revolución Francesa ya había clases sociales, sigue hasta el día de hoy, con menor medida en algunos casos, con mayor medida en otros, y sigue igual. ¿Por qué? Porque bueno, esto ya, para no complicártelo un poco y de repente lo quieras googlear, existe algo llamado hegemón. Un hegemón es un estado que controla las estructuras y tiene como idea convertirse en el gobernante máximo del mundo. Sí, sí, suena muy paranoico eso de gobierna todo el mundo, ya, pero sí, sus estructuras imperan en todo el mundo. No hay un hegemón hoy en día, hay varios hegemones, pero en cada país un hegemón distinto funciona. Y no es un país, no es el hegemón del país, sino es el hegemón extranjero. Entonces, en la edad contemporánea nos hemos ido cambiando de hegemón a través del tiempo. Y es por ello que la estructura de la edad contemporánea sigue existiendo. Hoy en día hablamos de globalización porque hay muchos hegemones que terminan impactando de un modo u otro en otros países, pero sigue del mismo modo. ¿Qué pasaría entonces para cambiar de edad? Que nuestras estructuras, tal como la conocemos hoy en día, cambien. Cambian radicalmente de la noche a la mañana por un acontecimiento. Entonces, todo esto es para poder comprender el proceso, ¿ya? Ahora, antes de ir a lo que queremos mencionar, tengo que comentar algo. Que existe una división. Así como has visto que la historia se divide, voy a empezar por acá. Como has visto que la historia se divide, bueno, resulta que hay algo previo a la historia, que es la prehistoria. A ver, necesito que separes los conceptos porque si no vas a volar. Tengo la historiografía, ¿sí? Tengo la historia y tengo la ciencia histórica, que son cosas completamente distintas, ¿ya? A ver, la historiografía es el análisis de los procesos históricos. Hasta ahí estamos. Todos los procesos que has hecho ahora, ¿no? Estas conexiones, se llaman la historiografía. Esto estudia la historiografía. La historiografía no estudia datos. La historiografía estudia las diferentes formas de interpretar los procesos históricos. ¿Ya? Lo segundo es la historia, que es una etapa específica en el proceso. La historia, tradicionalmente, se empieza a estudiar cuando la gente escribe. Esa es la idea. Cuando la gente escribe, empieza a estudiarse la historia. ¿Pero por qué? No es que de la noche a la mañana la gente haya dicho, yo voy a escribir hoy en día, voy a aprender sumerio, voy a aprender jeroglíficos, hierática. No, la gente no funciona así. La gente apenas sabe hablar, recién está aprendiendo a hablar. ¿Okay? El proceso del habla se da en paralelo con el proceso de la historia. Entonces, ¿qué va a ser la historia? Es un instrumento a nivel histórico para separar los grupos sociales. Hay varias formas de separarse de los grupos. Mientras más diverso sea un grupo, más difícil es hacer que escriban. Así que los que escriben por primera vez son grupos reducidos, grupos de gobierno. Y estos grupos de gobierno se pueden separar del resto a través de la escritura. Esa es la historia. Cuando alguien empieza a escribir con una finalidad y con un objetivo. En este caso, el objetivo era separarse de los grupos y poder llevar un mensaje a otro grupo.
Entonces, este mensaje a otro grupo no significa que nos estaban escribiendo para la posteridad, no es que hayan escrito un diario y nosotros lo hayamos encontrado. Simplemente escribieron con necesidades específicas, de repente escribieron que necesitaban 3 vacas nuevas y nosotros interpretamos que de repente necesitaban 3 vacas nuevas porque había más gente y necesitaban más comida, o que tenían 3 vacas nuevas porque era una época donde el ganado se moría. ¿Ah? Entonces la escritura nos sirve para distender la historia. Y luego está la ciencia histórica que en general estudia los procesos, hasta conclusiones, etc. Pero nos vamos a quedar con esto, nos vamos a quedar con la historia, porque la historia, ahí está, porque la historia es este proceso que acabamos de ver, es el hombre escribiendo cosas para la posteridad con un objetivo. Pero hubo un tiempo en que el hombre no escribía, que es la prehistoria. El hombre apenas se comunicaba, no escribía. Así que en el proceso para escribir, el hombre ha tenido que hacer muchas cosas. No es que el hombre haya pasado de la noche a la mañana a escribir de la nada. Hay un interés de por medio, como te expliqué previamente. Así que en este proceso previo, en este proceso de aprender a escribir, suceden muchas cosas. Así que se le llama la protohistoria. Son 3 procesos, ¿ya? La prehistoria, que vamos a ver ahora, la historia, cuando ya aprenden a escribir, y el proceso de paso entre uno y otro, la protohistoria. En la protohistoria hacen todo de forma incipiente, iniciante, ¿sí? Todo lo hacen de forma incipiente, de forma iniciante. Así que vamos a ver la prehistoria, pues. La prehistoria es, primero por concepto, este momento donde no existe la escritura y es el más extenso, de los procesos que se generan en el territorio, ¿ya? En cualquier territorio. Ahora, la división de la prehistoria sí es un poco controversial. Resulta que la división de la historia es una división para museo. La persona que hizo esto, Keller, Cellarius, ¿okay? Se llevó una sorpresa. Y es el hecho de que cuando llega al Museo del Cairo, en este museo están completamente desordenado. Está muy, muy desordenado. Luego se va al Museo de Inglaterra y lo encuentra del mismo modo, está muy desordenado. Así que lo que hace es ordenarlo. Y lo ordena de acuerdo al material que utilizaron para hacer estos instrumentos. Y por eso plantea esta división de la prehistoria, la tecnología que utilizaban para hacer herramientas. En el caso de la prehistoria, vamos a tener la edad de piedra y la edad de los metales. Simplemente la prehistoria con su clasificación es una clasificación para dividir herramientas, en pocas palabras. Pero hay otros procesos internos. En la edad de piedra hay 3 procesos llamados paleolítico, mesolítico y neolítico. A ver, cada uno de ellos funciona de un modo específico. El paleolítico es la etapa más extensa. O sea, si la prehistoria ya es extensa de por sí, lo más extenso dentro de ella es el paleolítico, el que trae muchas cosas. ¿Por qué? Porque aquí se da la evolución del ser humano. Ahí está. La evolución del ser humano, que nosotros lo llamamos proceso de hominización. ¿Ya? En el paleolítico se da la evolución del ser humano. Dejan de ser primates y se convierten en homínidos superiores. Ahora te voy a dar el alcance de eso, no te preocupes. En el neolítico, la evolución del ser humano ya ha alcanzado su máximo nivel, así que el ser humano pasa al siguiente grupo, pasa al siguiente proceso evolutivo, el asentamiento y los procesos productivos, o sea, la ganadería y la agricultura. Ahí está.
Entonces, vamos a tener aquí en el Neolítico un proceso de evolución mucho más avanzado, porque al momento que te asientes, al momento que empieces a hacer ganadería y agricultura, el pensamiento religioso también está muy avanzado. Entonces, ¿qué es el Mesolítico? A ver, si yo tengo aquí al hombre siendo un primate y luego tengo en el Neolítico a un hombre siendo hombre, en el Mesolítico hay un proceso de transición. Todo lo que quieres aquí, en el Mesolítico lo haces a la mitad. Si aquí haces agricultura, aquí haces horticultura, que es la agricultura, pero de elementos mucho más pequeños en menos cantidad de tiempo. Si aquí haces ganadería, en el Mesolítico haces pastoreo incipiente, porque se supone que en este Mesolítico estás pasando a la siguiente etapa. ¿Okay? Todo lo que sucede en el Neolítico va a irse formando y las herramientas que vamos a ir encontrando en el Neolítico tienen algunos matices de ciertos metales. No hay un trabajo total de los metales, pero hay poquitos. Así que este poquito de metal en algún punto se va a convertir en bronce, es decir, el cobre más el estaño. Ahí está. Y este cobre y este estaño van a empezar a utilizarse para hacer herramientas de trabajo. Y estas herramientas de trabajo más adelante se convierten en armas de defensa. Ahí está. Entonces, luego del bronce, estas armas de defensa van a empezar a tener uso y de pasar toda su vida defendiéndose, los grupos van a empezar a ofender, van a empezar a atacar. Así que ya no necesitan herramientas de bronce porque el bronce se rompe rápidamente. Así que aparece la edad de hierro. La herramienta ya no se vuelve solamente herramienta de trabajo, sino también se vuelve herramienta de guerra. Y así aparecen las armas de ofensa, las armas de guerra. La edad de hierro es la etapa donde se forman la gran cantidad de imperios militares. Ahí está. Imperios que iban conquistando. Ahora, ¿cómo pasamos de asentarse, de hacer armas de metal, perdón, de piedra con algunos matices de metal, a convertirse en un grupo que empieza a utilizar armas? ¿Cómo? ¿En qué momento? Bueno, igual un proceso de transición. Específicamente este momento, la edad de cobre. Esta edad de cobre se le llama también cuprolítico porque se utilizaba el cobre junto a la piedra. Se utilizaba junto. Ahí está. La edad de cobre, se utilizaba el cobre y la piedra, y por eso se habla de un proceso de transición. Hoy nos vamos a centrar aquí, en el Paleolítico. ¿Ya? Nos vamos a centrar en el Paleolítico. A ver. El Paleolítico, a su vez, es uno de los más extensos justamente por el proceso de evolución. Justamente por este proceso de evolución. Resulta que el Paleolítico también es una época a nivel geográfico. A nivel geográfico es una época muy, pero muy fría, porque se producen las glaciaciones. Seguramente esto lo has visto en Historia del Perú. Sabes que la última glaciación que existió en la Tierra es la glaciación de Wisconsin. Esta glaciación de Wisconsin supuestamente es la que permitió que el hombre, el Homo sapiens, llegara a América. Es la última glaciación. Pero eso significa que la glaciación del Paleolítico Superior ha tenido que poseer otras glaciaciones. Y resulta que la del Paleolítico Superior, esta glaciación muy fría, es la glaciación más leve que ha tenido el planeta en el periodo paleolítico. Ahora, ¿por qué tiene el nombre de Wisconsin? Porque en Estados Unidos hasta Wisconsin llegó el frío, llegó los glaciares del norte.
Pero en historia de Occidente, que estamos viendo justamente ahora, la historia universal, no lo llamamos con el nombre americano, porque estamos viendo Europa. Así que lo llamamos glaciación de Würm, ¿ok? Esta es Alemania. Ahí está. De Würm, ¿ok? Pero antes de ello, hemos tenido otras glaciaciones que no se sabe bien hasta dónde llegaron. Simplemente se saben los nombres que se le han puesto. Tenemos la glaciación de Ries, la glaciación de Mindel o de Mendel en el Paleolítico Inferior. Ries, que era el más fuerte, fue el que casi hace extinguirse a un grupo de animales y de homínidos en el medio, y luego está el tranquilito, el Würm en el superior. A ver, entonces, yo tengo doble glaciación en el inferior y en el medio. Así que el hombre tiene que adaptarse a esto. A ver, antes de iniciar a esto, antes de que aparezca el hombre aquí en todo su proceso evolutivo. A ver, nosotros provenimos de los primates, ¿ya? No, no somos monos. Quítate esa idea de la cabeza. El fenómeno de evolución no significa que venga de los monos. Aquí otro disclaimer. Aquí va a llegar momentos donde parezcamos ejes, pero es mentira. No estamos hablando del dogma, estamos hablando de la institución católica. Porque para desgracia de la mayoría de nosotros, la Iglesia Católica se empieza a fundar desde Roma en adelante y se convierte en una institución que genera poder e influye en los procesos históricos de Europa. Europa sin la Iglesia no es nada en términos políticos. Así que vamos a hablar mucho de esto. Entonces, cuando llega el proceso de evolución, cuando Darwin plantea el hecho de que es posible de que haya existido un proceso de evolución y que nos posicionamos como primates o primos de este grupo, empieza a escucharse muchas voces desde la iglesia, pero no porque están rechazando la información. La iglesia nunca ha estado en contra de los descubrimientos. La mayoría de los descubrimientos van a venir de la iglesia, van a venir de los monasterios. Entonces, ¿por qué se oponen? Porque para la iglesia, cualquier modelo que no pueda ser fundamentado a través de la Biblia es un modelo que no vale. Es un modelo que no vale. Por eso la iglesia rechazaba la tierra redonda y se quedaba con el modelo plano de la tierra, porque el modelo plano era mucho más aplicable al Génesis que el modelo de la tierra curva, perdón, de la tierra redonda o la tierra curva. Entonces, es por ello que tienden a buscar una separación. Entonces, Darwin, a pesar de eso, siguió con su teoría, van a aparecer nuevos personajes que van a empezar a armar relaciones entre los primates y el resto de grupos, y aparece que existen dos tipos de primates. Los inferiores, que son los monitos, y los superiores, donde estamos nosotros. O bueno, donde estuvo nuestro antepasado, porque hoy en día ya no somos primates como tal. Somos animales nada más. Entonces, estos primates pueden dividirse en inferiores y en superiores. Los monitos pequeños, el tití, el mono choro, etcétera, son primates inferiores. A estos monitos, tú los puedes entrenar. No te van a entender tus procesos. Por ejemplo, si tú colocas a un monito y le colocas una banana en la parte superior y le das un palito para que lo alcance, lo va a alcanzar por hambre. Y si le das eso varias veces, el mismo palo, el primate lo va a reconocer. Pero va a llegar un momento donde tú ya no le des, por ejemplo, un palo, le das ahora un recogedor. Y para él va a ser el fin de su mundo. Se va a confundir. No va a entender qué cosa estás haciendo, porque es otra cosa. Va a pedir su palo normal para poder hacer su tarea. En cambio, un primate superior razona. ¿Y cómo sabemos? Le haces el mismo ejercicio al primate superior y este primate superior lo que hace es entender que no depende del instrumento que le das, sino de la tarea que ejerces.
le da sentido, analiza, procesa. La única diferencia de nosotros, los seres humanos, con estos primates superiores que los llamamos pongos, es el lenguaje. Nosotros podemos hablar, ellos no. Ellos repiten nuestro lenguaje, nos entienden, pero no pueden hablarlo. Por eso vas a tener como primate superior a muchos pongos que, por ejemplo, pueden hablar lenguaje de señas. ¿No se entienden? Pero no, no pueden comunicarse normalmente, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos aquí, en los primates superiores. Y bueno, la iglesia, al escuchar esta explicación, lo primero que dijo fue que son monos. Y entonces se quedaron ahí. Tú sabes que dentro de todo grupo hay gente que, con la que puedes debatir, con la que puedes razonar, y pues hay otra gente con la que no vas a poder hacerlo y simplemente vas a poder, vas a tener que aceptarlo porque va a seguir haciendo berrinche. Y resulta que algunas ideas siguen siendo mucho más atractivas que una explicación científica. Y de ahí viene el dato. Entonces, el paleolítico, el análisis del paleolítico nace en razón a esto, a desmentir que provengamos de los monos y darle un sentido a estos homínidos. Darle un sentido del porqué a los homínidos. En el paleolítico, entonces, sobre todo en el paleolítico inferior, vamos a encontrar este paso del homínido, siendo todavía un primate que no se comunica, a entender que existe. Lo mismo has pasado tú. Puede ser que a los 4, 5, 6, 7 años, muchos de ustedes no lo recuerdan, pero algunos otros sí lo van a hacer, estuvieron jugando de lo más bonito y de la nada fueron conscientes de su existencia. Fueron conscientes de que algo los rodeaba, de que estaban respirando, de que hacían muchas cosas, y desde ese momento donde te diste cuenta de que existías, ya no eres feliz como tal. El desconocimiento de tu propia existencia es algo que te mantiene muy feliz. El paleolítico funciona del mismo modo. Le da la idea de que existen en un medio a los homínidos. Y es por eso que en el paleolítico inferior, el Homo habilis tiene que tomar cartas en el asunto. Se dio cuenta que existe. Se dio cuenta que no puede ir comiendo desechos. Se dio cuenta que necesitaba aprender cosas para poder seguir sobreviviendo. Así que crea las primeras herramientas. ¿Qué ha pasado? Que bueno, el Homo habilis ya está caminando, ¿ok? En sus patas traseras, pero está encorvado. Y va a caminar al borde de los ríos. ¿Ok? ¿Por qué camina al borde de los ríos? Porque al borde de los ríos se encuentra dos cosas. Agua y encuentra restos de cualquier animal que otro haya cazado. El Homo habilis no caza. El Homo habilis come restos. Come restos. Así que para empezar a utilizar estos restos, como otro animal lo ha comido ya, ha dejado carne en los huesos, ha dejado tendones. Así que lo que hace este Homo habilis es utilizar piedritas que encuentra al lado de los ríos con ciertas formas y las utiliza de herramientas. Es el primero en hacer herramientas, ¿ya? Luego viene el Homo habilis siendo consciente de que existe y de que puede hacer otras cosas. Así que empieza a hacer herramientas. Por eso se le llama el primer hombre, el primer homínido. Se da cuenta de que existe y que necesita hacer herramientas específicas y empieza a hacerlas. Van a aparecer la cultura oldovinense y la cultura chalense. El Homo habilis inicia todo. Luego viene el Paleolítico Medio. En el inferior va a haber muchos desarrollos. Es como los monos actualmente. Tú vas a encontrar mono tití, mono araña, mono choro, y vas a encontrar que estos monos tienen diferentes características. En el Paleolítico inferior, muchos homínidos de diferentes razas coexisten, viven en el mismo espacio, viven en el mismo tiempo. Así que en el Paleolítico inferior van a haber muchas modificaciones. Pero cuando lleguen al Paleolítico medio, va a existir un fenómeno nuevo de glaciaciones, el fenómeno de Riss. La glaciación de Riss es la más fría, la que atacó el norte de todo el mundo y sobre todo Europa.
la zona de Neander, de Alemania. Va a atacar por ahí. Y resulta que en ese contexto existían dos tipos de homínidos más fuertes, el Neandertal y el Sapiens. El Sapiens existía durante el Paleolítico Medio, pero curiosamente se dice que el Sapiens, ¿ok? Va a estar yéndose hacia el sur. Ambos, el Neandertal y el Sapiens, viene de un grupo denominado Heidelbergensis, su descendiente. Así que estuvieron en el mismo contexto. El Sapiens se va al sur y obviamente en el sur vas a encontrar mejor calidad de vida, menos temperatura, mientras que el Neandertal se queda en Neander, en el norte de Europa, de África, y termina atrapado en la glaciación de Riss. La glaciación de Riss extingue a animales pequeños. No van a ver animales pequeños, van a ver grandes animales, megafauna. Entonces, lo que hace el Homo neandertal es aprender a cazar en grupo. Ya no caza de manera independiente, sino caza con diversos grupos de distintas zonas. Son nuevos grupos. Ahora, como son grupos distintos, no conocen la forma en que se comportan los grupos de manera individual, porque no ha convivido con ellos. Así que el Homo neandertal lo que hace es aprender a hablar. Aparece el lenguaje articulado. ¿Qué es el lenguaje articulado? Que articulan sonidos para ciertas ideas. Es el primero en hablar, el neandertal. Ahora, como están cazando en grupos y tienen que comunicarse, mejoran la técnica de caza. Van a cazar grandes megafaunas, van a ser felices. Para esto van a mejorar sus herramientas y también aparece la técnica de enterramiento, porque resulta que al momento de perfeccionar sus técnicas han aprendido también a hacer figurillas, los tótem que le dicen. Así que los enterramientos se dan con estos tótem, como si fueran una ofrenda. El pensamiento religioso empieza a aparecer en el Paleolítico Medio. Ahora, como está en una de las glaciaciones más frías, y recuerda que mientras más difícil la tenga alguien, evoluciona mucho más rápido, lo que pasa en el Paleolítico Medio es eso, una evolución de los procesos. El Neandertal va a evolucionar mucho más rápido, va a tener una capacidad craneal mucho mayor que la del Sapiens. El Neandertal se convierte en el elemento de mayor relevancia en este contexto. El problema es que el Neandertal no va a poder sobrevivir. Sus niños van a morir al momento de nacer y sus hembras que tenían que parir animales muy cabezones, con cabezas muy grandes por la capacidad craneal, morían desgarradas y por el frío. Así que el Neandertal, tras unas teorías, se dice que desaparece por este fenómeno de desaparición de sus grupos por los procesos evolucionados y se va a mezclar con el Sapiens, que ya llega hacia el superior. El Paleolítico superior ya han alcanzado todos los continentes. El Sapiens es el último en llegar a América, formando el poblamiento americano. Ahora, como está separado de Europa, tiene que empezar a hacer cosas en América. Tiene que empezar a trabajar en América. ¿Y cómo hace el trabajo en América? Bueno, hay megafauna. Tiene que cazar megafauna, pero no puede cazar megafauna en los mismos grupos que cazaba el Homo neandertal, porque el neandertal eran un montón en Europa. En América no son muchos, son grupos específicos. Así que crean, por ejemplo, armas como el arco y la flecha. Van a mejorar sus armas. Además, están en contacto con el agua, están en contacto con peces en ríos, en lagos, lagunas y en el océano. Así que crean arpones de caza, la cultura magdaleniense. La industria lítica se perfecciona, entran los huesos y empieza su proceso de evolución. Entonces, este proceso de evolución va a estar ligado a un contexto previo para que lleguen al Homo sapiens, para que pasen todo el proceso de la prehistoria, han tenido que provenir de un punto.
Este punto es la separación del Valle del Rift. A ver, eh, hablamos del Valle del Rift como este momento donde se separan las placas, ¿ya? Pero nunca se habla de este fenómeno o este estudioso que dice por qué se separan. Eso es Tuso Wilson, ¿ya? Tuso Wilson te menciona en sus procesos, que existe un fenómeno de la Tierra abriendo y creando capas, creando placas tectónicas. Y el Valle del Rift es el primer momento de creación de estas placas, que demoran millones de años. Ahí está. ¿Qué ha hecho entonces el primer movimiento del Valle del Rift? Que todo el valle esté escalonado, que haya escalones. Es decir, que la gente que se encuentra en un espacio se quede ahí y no pueda salir. Y además, que al momento de levantarse, el sol les da directamente y por lo tanto no hay producción. Se convierte en una zona de sabana, generando algo más o menos así. Una zona agreste, sin árboles, que obliga a los homínidos a caminar grandes distancias para poder sobrevivir. Entonces, la mayoría de ellos va a vivir aquí en la zona de sabana. El resto va a tener que sobrevivir. Va a tener que buscar la forma de supervivencia. Entonces, el homínido va a respetar estas teorías prácticamente. Va a terminar funcionando en base a estas teorías. Ya para no ser muy larga, Lamarck te habla de la teoría orgánica del evolucionismo. Este momento donde Lamarck hace comparaciones entre los huesos de animales y dice cuál es su proceso de evolución. Luego viene Darwin, que sistematiza esta teoría evolutiva y te habla de una cadena de evolución. Por eso es considerado el padre de la evolución, porque es la cadena, ¿ya? Luego viene Wallace, que toma el trabajo de Darwin y empieza a hablarte de la selección natural. Y posteriormente viene Huxley, que te habla del hombre convirtiéndose en un proceso de evolución a través de los primates. Así que en este proceso que Huxley te da, te habla de los prehomínidos, este eslabón perdido, ponle, entre el primate, entre el mono y el hombre. Este prehomínido tiene todavía características simiescas, si te das cuenta. El más antiguo encontrado hasta ahora, y probablemente te lo refieran, es el cráneo de Tumay. Fue descubierto en el año 2001 en Chad, en África, y es un prehomínido, es decir, es un prehombre. ¿Okay? No es ni un mono ni es un hombre, es un prehombre. Luego viene el Ardipithecus ramidus, descubierto por Tim White también en Etiopía. Etiopía es una zona donde hay varios restos fósiles. Es considerado el ancestro más reciente de los homínidos porque es un semibípedo. ¿Qué es el bipedismo? Caminar en tus dos patitas traseras. Así que este Ardipithecus ramidus es semibípedo justamente por eso, porque empieza a caminar grandes territorios con dos patitas y luego empieza a caminar con cuatro, para ser mucho más rápido. Entonces, como está en una zona de sabana, no podía observar encima de las plantas y eso hizo que se parara. Entonces, este proceso de pasar de un semibípedo a empezar a caminar en dos patitas se le llama proceso de hominización, convertir a un simio, un primate, en un hombre. Ese es el proceso de hominización, el proceso de evolución. Entonces, este proceso recoge cambios anatómicos, cambios culturales, cambios cognitivos, y va a iniciar con este tipo de homínido, el Australopithecus. Es una serie de homínido que todavía tiene características simiescas y que se desarrolla en el Cenozoico. El primero, el Australopithecus anamensis. El Australopithecus anamensis fue encontrado por la CAI en el 95 y se cree que se va a extinguir y va a dejar de evolucionar porque termina viviendo en un ambiente forestal. Caminan completamente erguidos y como caminan erguidos y en dos patitas, tienen dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Es algo que tú puedes observar en un animal a simple vista y puedes determinar cuál es hembra y cuál es macho. Por ejemplo, los canarios, esos canarios de colores que seguramente alguno de ustedes tenga, en su piquito tiene colores. Si es azul, es macho y si es
marrón es hembra. Entonces, esa serie de características se le llama dimorfismo sexual. ¿Y qué pasaba entonces con este grupo de animales? Como caminaban en dos patitas y las hembras tendían a desarrollar órganos extra como el útero o simplemente quedaban preñadas, el dimorfismo sexual se daba a través de las caderas. Más anchas las caderas era una hembra, menos ancho era un macho, un Australopithecus macho, ¿ya? Bien, entonces, luego vamos a encontrar el Australopithecus africanus. Ojo, de todos los Australopithecus, de todos, inclusive los que acabamos de ver que son mucho más antiguos, el primero en ser descubierto es el niño de Town. El Australopithecus africanus es el que le da el nombre a todo el grupo, porque resulta que a Raymond Dart había encontrado un cráneo pequeñito que él creía que era de un simio. Cuando hace el estudio de la capacidad craneal, se da cuenta que tiene una gran capacidad craneal, pero que el niño tenía 5 años. Y llega a la conclusión de que ese niño de 5 años que no estaba desarrollado, pero que había muerto porque en el cráneo habían 2 entradas de colmillos, parece que lo habían matado, un animal. Entonces, Raymond Dart se da cuenta de que ese niño tenía una capacidad craneal superior a muchos primates. Lo más probable es que cuando hubiera sido mayor su capacidad craneal, iba a ser mucho más completa. Es por ello que empieza a estudiar a este grupo, empieza a estudiar al Australopithecus africanus. El niño de Tamug es el que le va a dar el nombre al resto de Australopithecus. El mono del sur, Australopithecus de África. El mono del sur de África. Listo. Ahora, para no complicártela más, el Australopithecus afarensis es el Australopithecus que conoces como Lucy, 1,20 m más o menos, caminaba en 2 patitas, pero ¿por qué se le reconoce? ¿Qué cosa hizo? Bueno, tiene su propio proceso evolutivo, es uno de los más recientes, muy cercano al homínido como tal, al género Homo, pero resulta que es relevante en la paleontología porque se le encuentra casi completa. Los grupos no encuentran restos óseos completos. Normalmente encuentran un bracito, un cúbito, un cráneo, no están muy completos, que digamos, pero Lucy sí fue encontrada casi completa. Entonces, es el estudio más global que se tiene de los Australopithecus afarensis. Entonces, todos ellos desarrollaron este proceso, el bipedismo, lo que hizo que evolucionaran. El bipedismo, ahí se menciona, es una caminata erguida que esté parado sobre las patas traseras por largos espacios, lo que te da un proceso de evolución. A ver, voy a colocarlo por acá. Por aquí, ¿ya? Esto va a ser la evolución física. Ahí está. Voy a colocarle otro. Esto va a ser la evolución cognitiva, es decir, los procesos mentales, cognitivo. Ahí está. Y este colorcito de acá va a ser la evolución cultural. La evolución cultural. Ahí está. A ver, ¿qué ha pasado entonces? Iniciemos con el cambio físico. El cambio físico es cuando cambian tus formas, ¿ya? Caminar erguido y en las 2 patas es una cultura física, porque fortalecen los huesos, fortalecen la postura, etcétera. Que consiga un pulgar opuesto también lo es. Te das cuenta en el centro de tu mano, en el hueco del centro, bueno, en el centro, mejor dicho, hay un huequito, hay un hueco si presionas. Ahí se encontraba tu pulgar. Entonces el proceso de empezar a utilizar las manitos hace que se terminen oponiendo. La mayor capacidad craneana, el cráneo más grande, su cambio físico. El lenguaje articulado tiene el cambio físico porque se modifican las cuerdas vocales, ¿ya? Ahora, el uso del fuego provoca una diversidad alimenticia. Hay un cambio físico con la diversidad alimenticia y es la capacidad del estómago. Los primeros
prehomínidos comían cualquier cosa, comían semillas, animales pequeños. En cambio, cuando empiezan a diversificar sus alimentos, empiezan a notar otras cositas, ¿ok? Empiezan a cambiar sus estómagos, empieza a cambiar su tipo de sangre, etc. Bien, la mayor capacidad craneana también es un cambio en el espectro cognitivo, porque al tener mayor cantidad de espacio para un cerebro, el cerebro evoluciona más rápido sus redes neuronales. Así que hay una mayor capacidad craneana y hay un mayor cambio cognitivo. El lenguaje articulado se convierte también en un cambio cognitivo porque una cosa es hablar o dar sonidos y otra cosa es comprenderlo y producir lo mismo. Así que el área de Wernicke y el área de Broca empiezan a tener mayor relevancia aquí. Es un cambio cognitivo, ¿ya? La elaboración de herramientas es un cambio cultural y el uso del fuego también lo es. ¿Por qué cultural? ¿Qué es la cultura? Es que todos los grupos funcionan de una manera muy similar, que empiecen a tomar las características de modo similar. El desarrollo del lenguaje también es un cambio cultural. Toda la gente que rodea a este grupo va a aprender lo mismo y eso va a hacer que evolucione. Muy bien, dicho esto, vamos con algunas características. El paleolítico que habíamos estado viendo tiene dentro de su desarrollo el proceso de estos homínidos y su proceso de evolución. Así que vamos a encontrar que durante todo el proceso que se desarrollen van a tener una economía. Ojo, actualmente nuestra mente relaciona la economía con el dinero, pero en esta época no es así. La economía es aquella actividad que utilizaban para sobrevivir. Nosotros sobrevivimos con dinero, necesitamos comida, vamos con dinero y compramos comida. En esta época, si ellos necesitan sobrevivir, necesitan comida, van a tener dos caminos. Si todavía son prehomínidos, van a tener una economía parasitaria. ¿Qué significa esto? Que tienen hambre, van y cogen lo que obtienen de la naturaleza. No hay una intención, simplemente tienen hambre. Pueden comer lo que sea con tal de sobrevivir. Mientras que evolucionan, la economía parasitaria que tenía al homínido dependiendo de la tierra cambia. Y ahora se convierte en una economía depredadora. En el paleolítico, el hombre empieza a cazar, empieza a depredar con conciencia. Pasan de ser parásitos, de simplemente tener hambre y comerlo, a ser depredadores, tener intenciones. Igual, la técnica del trabajo de sus herramientas puede ser de dos tipos, la percusión o tallado, ¿ya? Percusión porque empiezan a golpear o tallado porque le dan forma. Ahora, en el paleolítico, por favor no cometas esa salvajada, no viven en cuevas, no viven en ningún lugar, se mueven, son nómades, se mueven de un lugar a otro. Así que los cavernícolas son aquellos que viven en cuevas. ¿Ah? Son cavernícolas y son trogloditas, que es prácticamente lo mismo, vivir en cada cierto tiempo en cuevas y luego desplazarse. Bien, a ver, vamos por acá. Ya viste este proceso de diversificación del paleolítico y vamos a tomar a los homínidos. ¿Okay? Abajo te he colocado a qué paleolítico pertenece cada homínido. El primero es el Homo habilis. Como ya te he dicho, tiene ciertas características simiescas, pero va a caminar a lo largo de los ríos y se va a dar cuenta que persiguiendo ciertos animales puede alcanzar grandes territorios y puede alcanzar gran cantidad de material. Va a encontrar que va a tomar piedritas y va a poder utilizarlas como raspadores, como cortadores, pero va a terminar armando sus propias armas, rompiendo grandes rocas y armando cuchillos con intenciones. El Homo habilis se convierte en el primer ser humano por razonar ese tipo de procesos, justamente por esto, ¿ya? Fue encontrado en Tanzania. El Homo habilis vive en una época donde todos los homínidos viven en África. Bien, más adelante tenemos al Homo ergaster.
El Homo ergaster vive en Kenia, vive en África, sigue viviendo en África, también pertenece al Paleolítico inferior. Obviamente su capacidad craneal está mucho más superior que el del resto, pero resulta que el Homo ergaster tiene una característica que no se ha notado en el Homo habilis, que tiene la función de antropofagia. Antropofagia. Es decir, se come a sus muertos. ¿Ya? ¿Cómo sabemos esto? En varios huesos se nota raspado de dientes humanos. El antropofagia. Se comen a sus muertos. Bien, ahora vamos a empezar a notar que varios de estos grupos están saliendo de África, se están yendo a otros lados, están yendo a otros continentes. Y cuando se van a otros continentes, llevan las mismas características que han llevado en África, pero a otros continentes. El primero en salir es aquí, nuestro amigo Homo erectus. El Homo erectus sigue comiéndose a sus muertos, sigue desplazándose y armando nuevas herramientas, pero ahora camina hacia el territorio asiático. Es el hombre de Java. El Homo erectus es el hombre de Java. Ahora, como camina grandes distancias, es el primer homínido erguido tal cual. Y además utiliza el fuego artificial. ¿Qué es el fuego artificial? Bueno, resulta que los seres humanos, los homínidos, habían aprendido a utilizar el fuego desde el Homo habilis, o eso se cree, que el Homo erectus no fue el primero en utilizar fuego. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Que el Homo habilis no dejaba que se apagara el, el fuego. Parece que algo llegó, incendió una ramita y permaneció prendida y evitaban que se apague. Pero el Homo erectus, sin embargo, es al revés. El Homo erectus lo que hace es crear su propio fuego. Es por eso que se le denomina el creador del fuego artificial. Luego viene el Homo antecesor, también tiene prácticas de antropofagia, pero además tiene prácticas caníbales, mata a otros homínidos para alimentarse. ¿Y dónde se encuentra? En España. Este es el hombre de Atapuerca. Este es el hombre de Atapuerca. Ahí está. Es el primer homínido en Europa, en Pobla de Europa, ya sabes, el Java es el primero en Asia, antecesor es el primero en Europa, y resulta que lleva todo lo que aprendió en África, lo lleva a la zona europea. Ahora, todo esto sucede en un periodo denominado Paleolítico inferior. Llegamos al Paleolítico medio y aparece el Homo neanderthalensis o el Homo neandertal. Se encuentra en Neander, Alemania, sus restos, y es todo un proceso de evolución independiente. Como le tocó difícil, tuvo que adaptarse al contexto. Así que el neandertalensis lo que hace es generar enterramientos de sus muertos, ya no se los come, ahora los entierra, caza en grupo, aprende a hablar, y cuando emprende todo esto, también empieza a razonar religiosamente, utiliza tótems, utiliza pequeñas figurillas para hacer ritos de enterramiento. Entonces el neandertalensis se convierte en uno de los más evolucionados. Tenía 1500 de capacidad craneal, ¿ok? Centímetros cúbicos. Y si te das cuenta, el sapiens es inferior, es 150 centímetros cúbicos inferior al neandertal. ¿Pero por qué sobrevive el sapiens entonces? Porque la tuvo más fácil. El neandertal tenía mayor probabilidad de muerte. El sapiens no. Así que el sapiens termina poblando todo el continente americano, europeo, asiático, oceánico. El Homo sapiens se convierte en el primer homínido que va a poblar toda la Tierra. Y de lo aprendido hasta ese momento empieza a mejorarlo. Hay una mejora. Mejora la técnica de caza utilizando el arco y flecha, y sobre todo evoluciona el pensamiento religioso del neandertal y lo convierte en arte. Tienes el arte rupestre y tienes el arte rupestre y que se divide en dos, arte parietal y arte mobiliar, y tienes un pensamiento religioso con ciertos ritos.
¿Qué es el arte rupestre? Es un arte que se arma en las paredes y mobiliar es algo que terminas moviéndolo de un lugar a otro. Ahora te explico. A ver, por acá, por acá. Eh, a ver, las técnicas líticas son lo que utilizaron los homínidos para hacer sus herramientas. El oldovayense es una técnica de golpes que hizo machacadores por el Homo habilis. Fueron las primeras herramientas que hizo. ¿Ya? Luego viene el achelense o achalense, que lo hizo el Homo antecesor. Son piedras bifaces, es decir, golpeó del mismo modo la parte delantera y la parte trasera de las piedras para poder trabajarlas. El musteriense son las piedras que utilizó el Neandertal para sobrevivir la etapa más difícil y lo hizo mediante la técnica Levallois, que es una técnica de una piedra grande darle ciertos golpes en lugares específicos para sacar lascas, para sacar este tipo de cositas, piedras planas, ¿ya? Ahora, el Homo sapiens lo que hace es trabajar dos técnicas. La primera, la perigordiense o chatelperroniense, que es armar puntas, si te das cuenta, como cuchillos. Y en la parte baja le hacía un mango. O sea, le colocaba esta zonita de acá, en esta zona de acá, le colocaba, a ver, un momento, está. Le colocaba algo para amarrarlo y le ponía un palito, haciendo lanzas. Ahí tiene más sentido, ¿cierto? Entonces, la chatelperroniense o la perigordiense es la que crea cuchillos y la que crea lanzas. Cuchillos y lanzas. Entonces, así va a llegar el proceso de evolución hasta llegar a las técnicas magdaleniense. Pero resulta que mientras ellos hacían esto, de piedra, de hueso, aparecen diversas técnicas, el arte parietal y el arte mobiliar. El arte parietal, como puedes observar, es un arte que terminas colocando en las paredes, que terminas dibujando, cosa que no sucede con el arte mobiliar, que es un arte para llevarte de un lugar a otro. Ojo, estas Venus, por acá, estas Venus que observas, no son Venus para la agricultura, por si acaso, porque fueron hechas en el Paleolítico Superior, donde no había agricultura, había caza. Entonces, ¿para qué existen las Venus? Una de las teorías dice que representa la fertilidad, pero no la fertilidad de los suelos, la fertilidad de la gente que pertenece a la banda, que es el grupo en donde se mueve. ¿Por qué? Porque mientras más niños tenías, más probabilidad había de que los niños sobrevivieran. Y si sobrevivían, había más gente en la banda para cazar. Así que hacían todo este rito para pedir fertilidad, que no es lo mismo que la fertilidad agrícola, ¿ya? Esta Venus es la más popular, se llama Venus de Willendorf, que es un símbolo de representación de una deidad, supuestamente, ¿ok? Está hecho en piedra caliza, mide 11 centímetros y fue descubierta por Obermayer. Fue descubierta por Obermayer, ahora se encuentra en Viena. No es la única, la Venus de Willendorf se encuentra en Austria, pero no es la única, existen varias. Existe la de Lausel en Francia, la de Brassenpowy en Francia también. Y si te das cuenta, todas tienen en la cabeza este modelo, no se sabe por qué. No se sabe si era una canasta ritual o era la forma de representar el cabello. Hasta ahora no se sabe, ¿ya? Ahora, en cuanto a la pintura parietal, tenemos tres técnicas. Soplado a través de un hueso hueco. Por ejemplo, colocaban la mano y soplaban, se terminaba colocando la forma de la manito. El delineado, que es con la yema del dedo, empezaban a delinear y empezaban a pintar. Y el taponado, que es con una especie de esponjita, tomaban los colores e iban pintando las paredes, ¿ok? Aquí tienes los materiales, los pigmentos minerales, utilizaban óxido de hierro, carbón, arcilla, pigmentos vegetales, clorofila. La idea era poder marcar en las paredes. No se sabe bien cuál era el camino que estaban siguiendo estas personas, pero durante el Paleolítico Superior y el Mesolítico hicieron múltiples
pinturas, ¿ya? Hicieron múltiples pinturas. Resulta que estas cuevas tienen funciones, se cree, rituales y de creencia mítico-religiosas. Rituales porque utilizan las imágenes para pedir, se cree, una buena caza de estos animales. Y esta es la idea también de que podían haber generado un recuento de qué tipo de especies vivían en el contexto, ¿no? Una de estas pruebas es la sala de los toros de la cueva de la Caus, ¿okay? Contiene más de 600 figuras de caballos, cabras, bisontes, animales que existían en la época en la península ibérica. Luego está la cueva de Altamira, que es la cueva de los bisontes, tiene un montón de bisontes, una zona que habían y poblaban muchos bisontes. Y luego está este pensamiento religioso que se cree empieza a aparecer hacia los finales del periodo mesolítico. Esta transformación de un hechicero en un animal, ¿no? El hechicero con atributos humanos y animales es una forma de pensamiento mágico religioso. Bien, el Mesolítico es un periodo de transición. Pasamos de una etapa a otra. En términos geográficos, pasamos del Pleistoceno, de una época completamente llena de glaciaciones, a una época caliente, el Holoceno. En el Pleistoceno había múltiples megafauna, animales que por el frío sobrevivían con su gruesa piel. Y hacia el Holoceno, esta megafauna termina muriendo porque no puede soportar el calentamiento de la tierra. Otras formas de identificar el Mesolítico es ver patrones de producción. En el Mesolítico se da la horticultura y el pastoreo, y es una fase previa de producción agrícola. Y hay otra forma de clasificarlo, que es el epipaleolítico, que es una asimilación de cambios externos, una fase asimilada entre depredadores y productores, de cazadores y productores. Supuestamente una fase de identificación. Por último, tenemos el neolítico, que comprenden diferentes características. Primero, que la vida se hace sedentaria, dejan de moverse de un lugar a otro y se quedan en un solo sitio, creando los primeros poblados, las primeras civilizaciones. Aparece la agricultura y la ganadería, obviamente parten del Mesolítico. En el Mesolítico había horticultura y había pastoreo incipiente, lo que provoca que empiecen a producir sus propios alimentos. La economía de producción. Aparece la división del trabajo, haciendo que los grupos se vuelvan mucho más diversos. Aparece la minería, empiezan a utilizar diferentes metales para hacer diferentes producciones. Aparece la transformación de la vida humana. Las glaciaciones se terminan, el clima es mucho más templado. Utilizan la cerámica, hacen culto a los muertos, enterramientos. Y aparece la religión politeísta. Ahora, durante el Neolítico, las prácticas no han cambiado. Sigue existiendo el megalitismo, crear grandes monumentos a través de piedras específicas. Voy para acá, voy para acá, para acá. Ahí está. Tengo tres tipos de divisiones. Los menhires, que son monolitos, que son piedras paradas en forma de obelisco. Los dólmenes, que son mesas de piedra que se encuentran alrededor del mundo, y cromlech, que es un conjunto de menhires alrededor de una forma circular que no se sabe para qué sirve. Bien, voy por acá, voy por acá, voy por acá. Ya está, la edad de los metales. La edad de los metales es utilizar los metales para hacer herramientas, en pocas palabras. Empezamos a utilizar metales a los finales del Neolítico. Se empieza a utilizar el cobre, llamando a ese tiempo, a esa edad, el cuprolítico. Luego utilizan el bronce para aliarla con estaño, el cobre, y formar mejores especies de productos más resistentes, inclusive a la oxidación. Y luego viene la edad de hierro, que es más difícil de trabajar, más duro, pero más manejable. Así vamos a ir encontrando diversas zonas. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, la edad de los metales tiene diferentes características. Lo primero, que la edad de cobre, ¿qué pasó acá? Ya, que la edad de cobre empiezan a utilizarse junto con la piedra, ¿sí? Aumenta la producción, aumenta la cantidad de personas,
Porque si te das cuenta, si mucha gente se termina quedando en un solo espacio por mucho tiempo, se empiezan a crear un montón de niños. Así que la demografía empieza a explotar durante la edad de cobre, lo que volvió necesario mejorar las técnicas de producción. Hacia la edad de bronce, los enfrentamientos bélicos empezaron a crecer, así que empezaron a hacer armas para la defensa. El bronce se convirtió en un elemento para hacer espadas, escudos, hachas, puntas de flecha, y aún así van a aparecer múltiples personas dentro de los grupos humanos que terminan diversificándose, así que aparece la división del trabajo. Herreros, carpinteros, soldados, labradores. Y por último está la edad de hierro, que ya sabes que empiezan a hacer armas más técnicas. El pueblo empieza a dominar al resto de sus vecinos. Bien. Para terminar, y antes de que te vayas, y estamos con la hora, te doy claves. Ya, te voy a dar las claves. La pregunta 1 tiene como clave dedo. La próxima semana lo desarrollamos a detalle. 1 dedo, 2 dedito, ahí está. 3 beso, 4 dedo, paleontología. 5 casa, 6 dedo, 7 dedito también. 8 casa, 9 avión. Y 10 beso, 1, 2 y 4. ¿Ya? Tómate el tiempo, escríbele en otro papelito las claves, recuerda que tienes que resolverlo y trata de analizar los procesos, ¿ya? Conmigo hasta la próxima semana, cuídate por favor, repasa, nos vemos. Hasta luego, cuídense, bye bye, nos vemos. Chao, Miss. Chao, Tabata, nos vemos.